¿Qué documentación tiene que aportar para poner piso en la venta? Lo primero que necesitaríamos sería la autorización de venta. La autorización de venta se firma con su nombre y con DNI, entonces deberíamos tener una copia de su DNI. Las escrituras del piso, es decir, algún documento acreditativo que usted es el propietario y por eso nos da el derecho de ponerlo en la venta. Cédula de habitabilidad y certificado energético y la etiqueta. Son los tres documentos obligatorios para publicar el piso. Sin certificado energético y etiqueta no se publica piso en ningún portal y en ningún lado. Aparte de esta documentación necesitaríamos el último recibo del IBI, los gastos de comunidad, las últimas 2 actas de la comunidad, el informe técnico del edificio en el caso de que existe este informe. Los edificios mayores de 45 años están obligados a pasar la inspección técnica. Entonces, en el caso de que dispone de este informe, sería oportuno de aportarlo, así podríamos dar más información al posible comprador. Y en el caso de que el edificio dispone de certificado de aptitud, también sería oportuno aportarlo.